Tema que concierne a toda la región: extorsión, prostitución, asesinatos, robos, narcotráfico, lavado de oro, contrabando. Esto es el Tren de Aragua, que se ha convertido en pocos años en una multinacional del crimen surgida en Venezuela, en donde Rona Rísquez, periodista de investigación, ha documentado a través de su libro El Tren de Aragua la banda y cómo ha ido evolucionando en América Latina. La organización criminal nació en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Está compuesta por unos 5.000 hombres. El éxodo venezolano, producto de la crisis política y económica, tomó un papel muy importante para la expansión de esta banda criminal en la región. Ayer la policía en Chile, por ejemplo, dio un duro golpe al Tren de Aragua con la incautación de más de 170 kilos de droga, junto con dinero en efectivo y hasta un bus de pasajeros, el cual era utilizado para el transporte ilegal de migrantes indocumentados. Y es que están en absolutamente todos los países de Sudamérica, luego de que todo comenzara en una cárcel venezolana, en donde Rona Rísquez, esta periodista de investigación, hizo un trabajo periodístico extraordinario al incluso arriesgar su vida para poder conocer lo que constituye esta temida banda que está operando en distintos delitos a nivel de nuestra región. Lo que tiene que ver con la trata de personas, la venta de armas, por ejemplo, a los mismos grupos criminales en varios países están liderados por el Tren de Aragua. Acá en el Ecuador hace poco también detuvieron un importante número de integrantes de esta banda criminal acá en Quito, lo que da cuentas de que sus tentáculos están en toda la región. Le doy la bienvenida entonces, sin más preámbulos, a Rona Rísquez, periodista de investigación, quien desde Venezuela nos cuenta este periplo y su investigación muy profunda. Rona, gracias por estar con la audiencia de América Latina y contarnos en primera persona lo que constituyó esto, que entiendo empezó en el momento en el que tú te haces pasar por una familiar de un privado de la libertad para poder entrar en esta cárcel. ¿Cuándo realizaste esta investigación y qué pudiste descubrir? Sí, gracias por la invitación, primero que nada. La investigación la estuve realizando a lo largo de 3 años, a partir de ciertas informaciones que iban surgiendo relacionadas con esta organización y que iban principalmente apareciendo cuando yo estaba trabajando otros reportajes periodísticos. Entonces comencé a darme cuenta de que había una presencia importante o significativa del grupo en distintos delitos, en distintas actividades y también en distintos países. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, ya entre 2020 y 2021 había evidencia de la presencia del Tren de Aragua en la zona fronteriza con Colombia y de actividades que estaban asociadas al tráfico de migrantes, a las extorsiones y a otro tipo de delitos. Incluso había presuntos sicariatos en esa zona. Entonces, comienzo por esa razón a investigar el grupo y decido hacer el libro y pues obviamente voy profundizando más la investigación hasta llegar a identificar pues lo que revelo en el libro, que son las distintas actividades a las que el grupo se dedica, aproximadamente 20 actividades que le generan rentas. Por eso las autoridades chilenas lo han denominado un grupo multipropósito. No es como los carteles tradicionales que se conocen, que se dedican al narcotráfico, por ejemplo, los carteles mexicanos, o a algunas formas de contrabando, sino que ellos tienen el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de migrantes, la trata de personas, o sea, tienen un amplio portafolio criminal entre sus actividades. Un delito diversificado. Ahora entiendo que cuando tú ingresas a esta cárcel, te encuentras con una situación, ¿era inesperada para ti? ¿Una especie de resort para los delincuentes?
No era inesperada porque ya desde hace algunos años en Venezuela sabíamos los periodistas y hemos algunos medios revelado ese tipo de detalles de lo que había en la prisión, o sea, que hay un estadio de béisbol, que hay zoológico, que hay discoteca, que hay restaurantes, bares, comercios, una especie de agencia bancaria, piscinas. Eso se sabía. Pero una cosa es que tú escuches que otra persona te lo diga o que se filtra algún video y otra cosa es que tú lo veas directamente. Realmente es bastante impresionante porque, bueno, no esperas que eso esté en una prisión y sobre todo porque hay un contraste, o sea, mientras está esa parte que pareciera como de algo de comodidades, lujos, etcétera, también está el otro lado que es de muchos privados de libertad que en realidad están en condiciones infrahumanas, que están desnutridos, que pasan hambre y que pues están en una condición terrible también dentro de la misma prisión. Ahora, Rona, tú hacías una aproximación en varias partes de tu libro en donde determinabas la cantidad de millones de dólares mensuales que está recibiendo el Tren de Aragua tan solo por el delito de extorsión. Sí, es que ellos tienen una modalidad, en Venezuela existe una modalidad dentro de las prisiones donde hay pranes, que son como estos jefes que son presos, que son como los jefes que lideran no solamente la prisión, sino actividades delictivas, criminales. Y es el cobro de una cosa que se llama causa, que es una especie de extorsión interna, que deben pagar todos los presos a este pran o a este jefe de la prisión. Y esa causa, pues varía dependiendo de la prisión, la causa se paga semanal y cuando sumas los montos que esa causa le puede arrojar a este grupo, pues por ejemplo en el caso de un año el cobro de causa puede dejarle más de 3 millones de dólares al Tren de Aragua, por decir algo. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando el Tren de Aragua en la región? ¿Qué es lo que has podido determinar? ¿Has dado seguimiento a esta investigación para poder determinar de qué estamos hablando, del tamaño del fenómeno delictivo que debería convocar quizás la coordinación de todos los países que están involucrados? Así es. El grupo comenzó a expandirse aproximadamente en 2018 hacia distintos países de América del Sur. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Brasil. Además de la expansión, pues comenzó básicamente primero como una forma de búsqueda de rentas, de nuevas rentas, debido a que Venezuela experimentaba una emergencia humanitaria o experimenta todavía una emergencia humanitaria compleja, que había reducido muchísimo el tema de ingresos y de movilidad de dinero dentro del país. Entonces el grupo fue buscando nuevas rentas y encontró, por ejemplo, que había la posibilidad de sacar provecho a los migrantes venezolanos, o sea, a los migrantes vulnerables que no tienen, que iban a pasar de un país a otro. Entonces comenzaron a identificar que ellos podían dedicarse a hacer esa especie de coyotes como los que habíamos visto siempre en la frontera en México con Estados Unidos. Entonces empezaron con esta actividad de coyotes, también a llevar mujeres venezolanas para ser explotadas sexualmente en todos estos países y también empezaron a traficar drogas, a ocuparse o a intentar controlar plazas de droga locales para el microtráfico y las extorsiones también a nivel local de comerciantes, empresarios y hasta residentes de zonas donde ellos tienen instaladas sus operaciones. Te comento que, y no es exclusivo de Venezuela, en el año 2010 yo también tuve la oportunidad de incursionar en una cárcel acá en el Ecuador para hablar con un narcotraficante, el ya desaparecido Oscar Caranqui, y veía exactamente lo que tú estás diciendo, el poder que tienen estos capos dentro de las cárceles, que manejan los negocios de los alrededores, incluso las apuestas en los eventos deportivos que se realizan ahí. Y hago esta acotación para preguntarte si existe una complicidad de los estados en ese sentido, de las fuerzas del orden, porque acá, por ejemplo, este que te mencionaba, incluso salía a las calles resguardado de los propios policías a pasear. Wow. Yo no podría afirmar que existe una complicidad. Lo que sí podemos ver es que obviamente falta algún tipo de acción del Estado, porque se supone que las prisiones deben estar controladas y están en manos del Estado. Entonces, si todo esto pasa dentro de una prisión, pues obviamente uno debería esperar alguna reacción de parte de los cuerpos de seguridad y de las instituciones del Estado en general. Bien, ahora, ¿hacia dónde está apuntando el nexo del Tren de Aragua con los otros carteles que también han incrementado, por ejemplo, los índices de violencia? ¿Trabajan de forma cooperativa? Es decir, ellos no se involucran en el tema del narcotráfico, más bien dan servicios prestados a estos carteles. Dan servicios a muchos de estos carteles. En el caso de
de Ecuador. Incluso no voy a hacer la afirmación, pero tengo entendido que tienen relación con unas bandas locales que a su vez están conectadas con carteles mexicanos también. Ujú. Entonces, creo que, pues, y en el caso de Brasil, por ejemplo, han hecho alianzas con el PSC de Brasil, primer comando de la capital, que es el grupo más poderoso de ese país, y esta alianza incluso está confirmada por la Fiscalía del Estado de Roraima en Brasil. En el caso de Colombia, aunque no hay una alianza que se pueda decir, que se afirme que hay una alianza con el ELN, pues operan en conjunto, o sea, o en el mismo territorio con el ELN, como si se respetaran o se compartieran el territorio para ciertas actividades, pero no necesariamente están en conflicto. Es decir, no podría afirmar que están en alianza, pero tampoco están enfrentados directamente. O sea, tienen como una operación ahí que mantienen en paralelo, por ejemplo. Bien, esta pregunta va más como colega. Evidentemente en el ADN de nosotros está el hacer este tipo de trabajo para poder revelar cosas en búsqueda de que esto se evidencie, se tomen correctivos. Actualmente has tenido amenazas al estar allá, la base del Tren de Aragua, luego de que hiciste este documento muy importante, no solo para el periodismo, sino en general para el análisis de lo que está pasando en la región alrededor de este grupo criminal. Bueno, sí, antes de que el libro fuera publicado fui amenazada, recibí amenazas, luego pues eso ya o sea, las amenazas ocurrieron, yo denuncié entre las instituciones correspondientes y bueno, eso es lo que podría decir, pues no sé de dónde provinieron las amenazas, o sea, yo no puedo asegurar que haya sido de la organización delictiva, o sea, no sé de dónde provinieron, no ha habido información acerca de cuál fue el origen de la amenaza o quién hizo la amenaza. Y pues bueno, la realidad es que uno trata efectivamente de hacer el trabajo y demostrar lo que está pasando cuando uno considera que son hechos importantes y significativos que además, como tú mismo dices, no solo están afectando a Venezuela, sino que afectan a la región ya en este momento, ¿no? Gracias por este tiempo para poder narrar tu experiencia, el trasfondo de esta investigación importantísima, para poner en el espectro la dimensión que tiene el Tren de Aragua y el por qué las autoridades deben tomarse muy en serio. Chile ya lo está haciendo, ha dado un golpe muy importante en estos días, pero en general el trabajo debe ser coordinado. Gracias, Rona, por este tiempo con DNews. Gracias, muy amable. Gracias por la entrevista. Abrazo.